Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Visión 360 Clarín. Nos metemos en un capítulo súper interesante que tiene que ver con el nuevo escenario energético en la Argentina. Por supuesto que la producción y la inversión en Vaca Muerta viene teniendo grandes novedades. De eso vamos a hablar con expertos y también de nuevas energías. Vamos a presentar a Horacio Riggi, primero, que es el editor de Economía de Clarín. Horacio. ¿Cómo está, Franco? Un placer, como siempre, estar contigo. Igualmente, y vamos a darle la bienvenida a los expertos, a este panel de profesionales. Vamos a empezar con Mauricio Cordiviola, que es director de operaciones de Camusi. Bienvenido, Mauricio, gracias por acompañarnos. Un placer tenerte. Vamos a ir con Ariel Costanzo. Ariel es director de energías renovables de Petroquímica Comodoro Rivadavia. Así que bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Franco, por la invitación. Andrea Haynes. Andrea es consultora en eficiencia energética y cambio climático, colabora con el Banco Mundial, con el BID y también con Copenhagen Climate Center. Gracias por acompañarnos. Por la invitación. Hola, Andrea. Y también está Nicolás Gadano, que es economista jefe de Empiria Consultores. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, gracias por invitarme, un gusto. Bueno, y arrancamos con las primeras preguntas e información sobre este nuevo escenario energético que se abre en la Argentina. Horacio. Sí, qué tema, ¿no? Porque es uno de los escenarios privilegiados de los ganadores, podemos decir, Sí. de este año, pero de los años que vienen también. Así, por lo menos, es lo que parece. Le quiero preguntar a Mauricio algo que tiene que ver más allá de lo global, ¿no? De lo que es la energía, lo que es Vaca Muerta. Imagino que después eso también tiene una suerte de enchufe a la red local, ¿no? ¿Cómo es ese panorama, digamos? ¿Cómo se planifica esa cantidad de usuarios nuevos que llegan por la extensión propia de la red? Bueno, como no lo hice antes, primero, Franco, Horacio, les agradezco mucho la invitación. A ver, eh, nosotros tuvimos un gran cambio hace poco tiempo, ¿no? Todas las distribuidoras terminamos una RQT que hacía muchísimo tiempo que no se hacía. Ese RQT, o sea, la revisión de las tarifas y demás que no se habían realizado, lo primero que nos dio, y creo que tiene mucho que ver con lo que estás comentando, tema de clientes y demás, y de nuevos usuarios que se van a poder conectar a la red, lo que nos dio es previsibilidad en todo lo que tiene que ver con nuestros planes de inversiones, cosa que antes no teníamos. Esa previsibilidad, además, lo que nos permite es, y sobre todo tener un horizonte claro desde el punto de vista tarifario, acomodar una ecuación económica financiera que tenían las compañías que la verdad estaba bastante A complicada. ustedes se les vencía el 2027 y ahora Estamos trabajando, o sea, todas las compañías estamos trabajando para la prórroga de la licencia que se va a extender por 20 años más a partir de la fecha que vos comentás, Franco. Entonces, digamos, hay todo un trabajo por hacer ahora con un horizonte más claro. O sea, celebramos que se haya realizado toda esta mejora y esta modificación, y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar primero, principalmente, para recomponer toda la infraestructura operativa que tienen las compañías. O sea, en el pasado siempre se atendió cuestiones de seguridad y confiabilidad, pero hay que recomponer estructura operativa en las compañías, tanto de transporte como de distribución de gas. Nosotros, particularmente en Camusi, la verdad que hemos planteado un muy ambicioso plan de inversiones. Vamos a estar invirtiendo alrededor de $150 millones en los próximos 4 años y medio, en todo lo que tiene que ver con la infraestructura operativa y, cosa que a mí me gusta mucho y por eso lo comento, en todo lo que tiene que ver con mejoras tecnología, sistemas y demás que apuntan a mejorar la experiencia del usuario. Estamos más o menos en unos entre 80 y 90 millones de dólares más, con lo cual el total de las inversiones serían en $240 millones aproximadamente. Vos sabés que hay una expectativa también de la gente de que se amplíe la red. Totalmente. Porque uno, Totalmente. por ahí vos contás inversiones operativas que son importantes dentro de la empresa, pero mucha gente está diciendo, bueno, y a nosotros, a nuestro sector, a esta zona, ¿no? Nosotros tenemos un plan de incorporación de nuevos usuarios, de llegar a mayor cantidad de usuarios con la red y sobre todo con el servicio. Pensemos que hasta hace muy poco tiempo, te diría 1 año y medio más o menos, hacer un servicio no era rentable para la distribuidora, justamente por el atraso tarifario, ¿no? Eso cambió.
Lo que estamos previendo es incorporar 140.000 nuevos usuarios en el tiempo que nos queda para la próxima revisión, o sea, de acá a 4 años y medio. Toda la industria digamos, regulada de gas natural va a estar incorporando alrededor de 450.000 nuevos usuarios. Adicionalmente a eso, hay una parte que creo que es muy relevante que todos entendamos, que es, hay algunas redes que claramente por el trabajo que hay que hacer, por las inversiones que hay que hacer, no serían definitivamente, digamos, posibles de hacer por la distribuidora con las tarifas actuales, con las que se reacomodaron después de la revisión quinquenal. En ese sentido, lo que nuestra regulación prevé es obras lo que se llaman de factor K, donde hay por el resto de los usuarios un extra costo, una extra tarifa que se paga justamente para poder darle gas a esas personas que si no, no podrían tenerlo. Lo que nosotros estamos previendo y las obras que nosotros presentamos para ese tipo de usuarios nos permitirían incorporar 75.000 usuarios más. Si lo agrego a los 140.000 que vamos a estar incorporando en Camusi en el quinquenio, digamos, estamos hablando de más o menos unos 215, 220.000 usuarios, o sea, hogares conectados a la red. Después vamos a volver al tema distribución, pero también hay que hablar del tema generación, porque lo que pasa ahí también hay que generar, ¿no? ¿Cómo lo generás? Las nuevas energías o incluso en vaca muerta. Sí, la plata que tenés que poner también. Exactamente. Ariel, ¿ustedes están trabajando en energías renovables, además, digamos, de las del gas natural? Sí, Franco, concretamente desde 2016, PCR, digamos, incorpora la división de energías renovables y no hemos parado de crecer desde desde los inicios, ¿no? Hoy con más de 500 megas operando en el sistema eléctrico de transporte y con un futuro más que promisorio. Tenemos más de 800 megas en carteras de proyectos para ejecutar. Cuando hablas de energías renovables, ¿qué es lo que hacen ustedes Nosotros puntualmente? en PCR inicialmente estuvimos orientados básicamente a generación eólica y en julio, es una buena noticia, en julio de este año hicimos el primer proyecto híbrido del país solar eólico y ahora tenemos en nuestro portfolio, tiene 440 megavatios eólicos por construir. ¿En qué zonas? Provincia de Buenos Aires eh, y en el noroeste argentino proyectos solares de 350 megavatios. Un punto muy importante para destacar de PCR, que tanto lo hemos hablado o que se habla en estos foros, es el RIGI. De los 10 proyectos aprobados en el RIGI, PCR Asindar, la sociedad PCR Asindar, fue el segundo proyecto de energías renovables que fue aprobado. Y bueno, la semana pasada estuve en un foro Panorama Minero y hablaba allí gente vinculada al Ministerio de Energía y decía, bueno, de la importancia del RIGI y el impacto directo que tiene en la gente, ¿no? Porque estos proyectos ya se están construyendo, ¿sí? Entonces, hay más de 350 personas trabajando en el proyecto de Olavarría, locales y también foráneos también por alguna especialidad, pero bueno, eso es muy importante, ¿no? Bueno, ahí está el tema eólico que uno a veces lo imaginaba solamente, ¿no? Al principio en la Patagonia y hoy en muchísimos lugares del país, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que seguramente vamos a compartir acá en la mesa que hay algunas cuestiones pilares que adolecen todos los sectores en general, el tema de infraestructura, eh, sin querer entrar en profundidad, ¿no? Pero hoy en boga, ¿no? La minería en Argentina, ¿no? Sí. Y con la cordillera y demás, y la infraestructura. La Patagonia es el símil minero, pero eólico, no hay líneas. No hay líneas. No hay líneas, no hay Claro. líneas, no hay infraestructura. Eso te encarece Más que encarece, lo inviabiliza. ajá. No No lo que puedes encarece, hacer. no, pues a ver, hay que hacer la línea. ¿Y el tema impositivo cambia entre provincia y provincia? ¿Lo mismo hacerlo en la provincia de Buenos Aires que en Chubut o que en el norte del país? No, no. Cada no. provincia te Hay un algún. impuesto distinto. Bueno, ahí hay otro tema que tiene que ver con las legalías o con las intendencias o municipios en particular, ¿no? Es un tema importante que también hay que tocar Franco respecto a la estabilidad jurídica legal, ¿no? Para llevar adelante estos proyectos de semejante envergadura, ¿no? Entonces, que no es que lo necesite la eólica, sino que lo necesita la eólica, la minería, el petróleo, lo necesitan todas, ¿no? Es como cuando uno empieza un viaje
y dice, bueno, nos vamos de viaje, en un viaje largo en auto, y de que empezaste el viaje, y bueno, te cambiaron la ruta, te cambiaron el lugar donde ibas a parar, y decís, che, ¿y a dónde terminé? No sabes. Claro. Entonces esa seguridad legal, ¿no? Jurídica es muy importante. Pero es distinto, en cada provincia es distinto. Es distinto y tenemos Cada municipio es distinto. sí, con Claro. tasas inventadas, y Claro. eso dificulta el flujo de fondos del proyecto y también el tiempo, porque hay que ponerse de acuerdo. Sí, claro. Es toda una negociación. No te aparece una tasa nueva en el Siempre aparece. Sí, Siempre aparecen increíble. dispares. Claro. Increíble. Sí, bueno. También hay otro tema que tiene que ver con el costo, Franco, se lo quiero preguntar a Nicolás, que no solo tiene que ver precisamente con el precio del petróleo, que es extremadamente importante, porque de acuerdo al precio, obviamente, puede existir una inversión más para el petróleo convencional y otra distinta. Si el precio del petróleo es más alto, tal vez hay más posibilidades de inversión en todo lo que es el petróleo no convencional. ¿Está bien el precio del petróleo hoy como para invertir en Argentina? Mirá, es un buen punto porque en esta expansión que está teniendo Argentina de la industria energética en general y en particular hidrocarburos, está la cantidad de recursos que es inevitable que nos orientemos al mercado externo. De hecho, en petróleo ya cerca del 30% de la producción se exporta y en gas vamos camino con los proyectos de GNL que Camusi anunció, el último, el más reciente, también al mercado mundial, además del regional, con lo cual los precios internacionales de esos productos, que son precios muy volátiles, el mercado de petróleo es muy volátil en sus precios, se convierten en una variable muy relevante. Por supuesto, después tenemos todo lo interno, pero la verdad que no es lo mismo. Si el precio del crudo está a $70 y lo interno lo vamos manejando, si está, no sé, Dios nos guarde, a 30 o 40, es otra historia. Entonces, es muy relevante la cuestión de a qué precios internacionales la Argentina va a poder exportar. El mundo no convencional de vaca muerta es más competitivo y puede hoy convivir con precios internacionales. Yo no podría decir un número. YPF creo que Marina habló de $25 por barril. O sea, como mucha resiliencia todavía. El entorno de los precios que hemos tenido en los últimos años, digamos entre 60, $70 por barril, es un precio muy favorable y muy positivo para el desarrollo del convencional y el no convencional. Si los precios, como algunos analistas, se van un poco más para abajo, bueno, Argentina también ahí va a tener que hacer un esfuerzo, todos los actores que están metidos ahí, las compañías, el gobierno nacional que tiene impuestos, los gobiernos provinciales que son claves porque son los que son los dueños del recurso y cobran las regalías, las tasas municipales que se hablaban, los sindicatos, los insumos, que también ahí yo creo que soy optimista en el sentido de que la mayor escala de vaca muerta y el ingreso de nuevos jugadores, y cuando hablamos de ingreso de nuevos jugadores no es solamente las grandes compañías que vengan al upstream, ¿no? A ser concesionarios, sino que de la mano de esas empresas aparezcan también nuevas empresas de servicios, nuevos proveedores, y bajen los costos. Por supuesto, el costo del financiamiento, que es un tema macro, pero que si va bajando el costo, como estamos viendo, de las colocaciones de las empresas, si Argentina vuelve al mercado, bueno, hay todo un movimiento en los costos que nos puede permitir convivir con precios del petróleo que no necesariamente estén tan altos. Y en el mundo del gas, agrego esto, también es un gran desafío, ¿no? Porque estamos armando proyectos, está Southern Energy, está YPF con su sociedad con el Eni, está Camusi, y hay que ir a un mercado en donde nadie te va a asegurar el precio. Vas a tener un precio que va a ser una fórmula vinculada a los precios internacionales del gas o del petróleo. Las compañías saben lidiar con ese riesgo, lo han hecho toda la vida, pero bueno, todo lo que pueda desde la economía argentina y la regulación, ayudar para que seamos más resistentes en entornos de precios más bajos, va a permitir que la actividad siga creciendo. Nicolás, ¿cómo ves la infraestructura en esas zonas como la de Vaca Muerta? Porque recién, bueno, Ariel marcaba algo que estamos todos de acuerdo, que es el exceso impositivo, que además entra en un barril sin fondo, ¿no? De un municipio, de una provincia que no sabes dónde van esos fondos o esos impuestos, pero a la vez la infraestructura que necesitan solo las empresas, ¿no? Es decir, esas rutas repletas de Claro. camiones
no las usa el usuario, entonces uno diría, ¿por qué tendría que pagar, no sé, el que vive en Neuquén si esa ruta la usa Sí, miles y miles de camiones de las empresas petroleras o gasíferas? Ahí no hay un capítulo también de la empresa que es lenta para entender ese capítulo de Argentina, que no hay infraestructura y que no la va a ver si no ponen también su aporte privado a ese capítulo. O dice, yo no, rutas no hago. no, es que yo creo que La vas a usar. está bien el argumento de rutas no hago. Rutas no hago, pero la gente tampoco va a vaya a esa ruta para ir a. Nadie va de Villita a Vaca Muerta, no hay pidismo. Efectivamente, Ni el que vive ahí dice, voy a dar un paseo por Sacra. mecanismos, El único que la usa es el de la petrolera, ¿o no? tal cual. Bueno. Y hay mecanismos y cada vez hay más tecnología para asignarle el costo de una ruta al usuario y de acuerdo al peso y de acuerdo al desgaste que produzca el camión que pasa. El tema de la infraestructura es crítico, en electricidad es mucho más crítico porque depende mucho de la regulación estatal. En el tema del crudo es más privado, por eso hemos tenido que, en lo estrictamente de evacuación del petróleo y del gas, estamos teniendo inversiones privadas. Ahora, la infraestructura en general, vial, etcétera, de las provincias petroleras y en particular de Neuquén, y sí, es un desastre y creo que es una enorme responsabilidad del gobierno, especialmente de los gobiernos locales, de encontrar con las compañías la forma de que para los habitantes de esa provincia lo que vean sea un progreso, no un deterioro, que sus Claro. condiciones de vida mejoran, no que empeoran, Claro. ¿no? Porque si no se genera algo que es muy perjudicial para, creo, un consenso que hay hoy en la Argentina, que es bueno que esto se desarrolle, pero si los habitantes locales ven que hay una enorme riqueza, que todo el mundo habla de la riqueza de Vaca Muerta, Impresionante eso, sí. y ellos ven poco y nada, Sí, y sí. por el contrario, ven que se deteriora la infraestructura, el agua, la ruta, estamos en un problema. Sí. La responsabilidad primaria para mí ahí es del gobierno provincial y local, en conjunto con las compañías, para encontrar el mejor formato. No creo que el mejor formato sea que las empresas petroleras se pongan a hacer rutas. Eso se hacía hace 100 años. Ahora, que evidentemente el que usa una ruta la pague, que las regalías se paguen como corresponde y entonces la provincia tenga recursos para construir lo que tiene que construir, bueno, por ahí es el camino, me parece. Bueno, capítulo para Andrea. ¿Qué estás viendo vos en esto de tanto se hace en Vaca Muerta como la Argentina con las energías renovables? Además, ¿se sabe el porcentaje de cuánta energía es hoy renovable y cuánta no? Bueno, el porcentaje se sabe, sí, de hecho lo podríamos monitorear ahora mismo de cuánta energía renovable se está inyectando a la red eléctrica. Estamos O en sea, el minuto a minuto vos sabés cuánto Sí. es energía renovable y cuánto es. Exactamente, estamos en el orden del 17-18% en la matriz eléctrica sin considerar las grandes hidros. Si consideramos las grandes hidros, llegamos un poquito más del 40%. Hubo algunos picos este año de llegar a un 20% de energías renovables, que es lo que establece la ley 27191, la de fomento de las El renovables. objetivo era este El año. objetivo era este año llegar a un 20% de aporte de las renovables, de nuevo, por fuera de las grandes hidro. Y menciono esto porque a nivel mundial, la gran hidro se considera dentro de las renovables. Entonces, a veces cuando vemos porcentajes de 40, 50% en algunos casos como el de Costa Rica, que tiene casi 100% de renovables en su matriz eléctrica, es porque están considerando las grandes hidros. Cuando hablas de grandes hidros, ¿cuál de? Las hidroeléctricas, claro, las hidroeléctricas. En realidad la 27191 deja por fuera las grandes hidroeléctricas de lo que es el régimen de fomento, pero no las deja por fuera de lo que es la propia denominación de recurso renovable. Entonces, yendo a tu pregunta, el porcentaje de renovables es importante. De hecho, en su momento, después de la 27191, con el FODER, desde el Estado se hicieron muchas licitaciones con mucho avance en las renovables, pero hoy lo que se ve, y bueno, acá los colegas lo pueden confirmar, es que cada vez más los privados están haciendo contratos entre privados a través del mercado a término, porque ya no es una cuestión de la ley o de una cuestión ambiental, sino es una cuestión económica. Están siendo rentables frente a otras opciones. Impresionante. Y creo que ese es el punto que es importante de Y perdón la visibilizar. pregunta, por ahí no lo sabes, pero ¿cuánto es energía eólica de lo renovable? Porque vos decís que es mucho de lo hidroeléctrico. No, del 20%, 18-20% que hoy tenemos,
La mayoría es energía eólica y solar, Ah. no tengo el porcentaje. Pero la mayoría es- 22, eólica y solar, después hay algo hay bastante de biomasa, pero en menor medida, de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y algo un poquitito de geotermia. Pero eólica y solar son los grandes números de las renovables hoy. En la matriz eléctrica, ¿sí? Cuando hablamos de la matriz primaria, o sea, de toda la energía que se consume en el país, todavía estamos con casi un 80%, alrededor del 80% de origen fósil, básicamente petróleo y gas. Argentina, a diferencia de otros países, no tiene prácticamente uso de carbón en la matriz eléctrica. Por eso también, Bueno, no, el carbón. eso es bueno porque el carbón es más contaminante, especialmente si lo comparamos con el gas, pero todavía tenemos un 80%. Entonces ahí es donde hay que seguir trabajando en renovables, que se ha avanzado y muy bien, y se sigue avanzando, el mercado sigue avanzando por su cuenta, digamos, más allá de la ley. Y bueno, ahora está en revisión, de hecho está como parte de discusión en el Congreso la extensión del régimen de renovables. Pero más allá de eso, ya es algo que de alguna manera tiene su propia inercia. Creo que hay también algún punto donde hay que trabajar en el resto de la matriz para ver de qué manera, y acá entro con una fuente que en general no se visibiliza como fuente, somos más eficientes en el uso de las energías, de las renovables, del gas natural, del petróleo a través de los combustibles líquidos en el transporte. Hoy más del 30% del consumo de energía en Argentina se da en el transporte de pasajeros, transporte de cargas, larga distancia, y es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar. O sea, uno piensa, bueno, el auto eléctrico es fantástico, buenísimo, pero el auto eléctrico justamente es o sea, vehículos eléctricos es más para el vehículo liviano y en las ciudades. Claro. Con las distancias que tiene Argentina y con el volumen de transporte de carga en camiones, ¿no? Lamentablemente el ferrocarril ha quedado ya hace muchos años como relegado como medio de transporte de carga. Ahí hay una oportunidad enorme de ¿Vos crees que trabajar colectivos y camiones debieran ir hacia una transformación? a una transformación seguro. Eléctrica no lo veo hoy, porque son grandes distancias. El transporte de carga necesitaríamos la mitad de los camiones ocuparlas con baterías. Híbrida. Hay distintas tecnologías, híbridas, bueno, se habla mucho también del gas, se está trabajando en gas natural, o sea, el gas natural comprimido, así como lo tienen, de hecho ya hay tanto colectivos como camiones a gas natural, es una tecnología que es más limpia que el diésel, es una alternativa de transición, y más a largo plazo se habla del hidrógeno, por ejemplo, pero bueno, hoy todavía es muy incipiente. Yo lo que visualizo de acá en los próximos años sin mayor Sí, penetración. pero cuando falta gas, al primero que se le corta es al que va a cargar gas comprimido, ¿no? El que va a o no, este año mismo pasó. Sí, en realidad se le corta más a las industrias, a los grandes contribuidores. Inices, taxis y los que utilizan Sí. gas dicen, bueno, hoy no te vendo. El tema es que no debería faltar gas. Y creo que a futuro no tenemos ese escenario, digamos. O sea, y coincido plenamente que me parece que hay un cambio de transición, sobre todo de gasoil a tecnologías mucho más baratas y mucho más amigables con el medio ambiente, como el tema de gas natural. ¿En formato GNC o hasta en formato GNL también, no? Sí. Y la otra oportunidad que Argentina, bueno, ya lo tiene, está desarrollado, pero creo que también se podría potenciar son los biocombustibles, ¿no? Hoy tenemos una buena producción de biodiesel, bioetanol para las naftas. Ahí hay alguna cuestión también regulatoria y del mercado que no deja como que se expanda. Digo, al final es una cuestión de precio también. Brasil creció mucho más en eso. Muchísimo más, lleva muchos años, y también es una oportunidad de descarbonizar el sector de transporte en general y en particular el de transporte pesado, que de nuevo no podemos pensar en transporte pesado o incluso transporte de pasajeros de larga distancia, migrarlo a eléctrico, no hoy con la tecnología que hoy se conoce. Entonces, creo que ahí lo que hay que buscar es qué alternativas tenemos en Argentina, conocidas, disponibles. El gas natural es una, los biocombustibles son otras. Y vuelvo a lo que decía antes, la eficiencia energética en el uso, en cómo uso las tecnologías,
Los camiones, por ejemplo, hay muchísimas experiencias que con pequeñas modificaciones en los propios camiones, Pero perdón, la Ciudad de Buenos Aires tiene los buses ahora eléctricos, son muy poquitos claro, pero son recorridos cortos. y muy cortos. Una cosa es dentro de la ciudad de Buenos Aires, de Retiro a Constitución, y otra cosa es cuando tenemos que trasladar productos De mis- de Misiones al puerto de Buenos Aires o a los centros de consumo. Son distancias muchísimo más largas, son otros volúmenes, otras cargas. Entonces ahí creo que es donde hay que buscar otras alternativas. No hay una única solución para para toda la matriz eléctrica. Cada uso, energética, cada uso hay que ver cómo se usa, en qué cantidad, qué tecnología está disponible, qué disponemos en Argentina, que tenemos muchísimas cosas al alcance de la mano y que quizás hoy se usan con un foco y bueno, habría que reconvertirlas como se está haciendo con el caso del gas natural comprimido o licuado. Franco, viste que Andrea hablaba recién del marco legal, ¿no? También. Yo le quería preguntar a Ariel precisamente, con las condiciones actuales, el marco legal y el marco económico, ¿te da como para decir, bueno, mira, es sostenible el crecimiento? Todo el mundo habla de un crecimiento. Por un lado, Nicolás hablaba de los costos, poniendo una advertencia, diciendo, bueno, los costos, ojo que hay una parte importante que tiene que ver con el precio que no lo fijamos nosotros. Ahora, ¿el marco legal interno alcanza con lo que hay o hay que cambiar algo? Bueno, yo estaba escuchando atentamente a Andrea, de la ley 27191 es muy importante, ¿no? Para poder continuar, porque además de beneficios, ¿no? Que hoy eh, no viene el caso, ni siquiera se los pide, no se los cobraron, pero tampoco se los pide. La ley 27191 da ese marco jurídico, legal, impositivo que toda industria necesita, ¿sí? Entonces, eso es fundamental y vence ahora, y habría que hacer una renovar. Había dos cosas importantes, ¿no? Que eran los beneficios, devolución del IVA y demás, que eso no importa. Eh, en la segunda, o el objetivo principal era fijar los límites, ¿no? De incorporación de energía renovable. Tampoco lo estamos pidiendo hoy a eso, porque me hacía mucho eco de lo que decías y que es correcto, ¿no? Hubo al principio 3 programas, el Renovar 1, 1,5 y 2. Después el Estado se retiró y quedó exclusivamente el MATER, que es el mercado a término, donde directamente las empresas públicas, generadores y consumidores, acuerdan un precio de energía y se contractualiza el abastecimiento de energía. E incluso eso es tan diverso ese universo detrás de esa relación, porque hay quienes directamente quieren el electrón, por así decirlo, quieren la energía sin inmiscuirse en el proceso, y otros casos exitosos en los cuales dicen, no, mira, a mí me interesaría poder hacer algo en conjunto, como sociedades que tenemos con nosotros, con Hacienda, por ejemplo, y otras más, para desarrollar juntos el proyecto. ¿Pero qué se necesita? El marco jurídico, legal e impositivo que dé estabilidad. ¿Sí? Estos proyectos tienen 25, si los repotenciamos, tienen 30 años de producción. Y si uno no sabe cómo va a terminar, o si mañana sale uno que dice hay que poner impuesto al viento, ¿no? O una tasa que no va, Sí. ahí se desvirtúa todo. Y otro punto importante que lo comentábamos al principio, que es el RIGI. Fíjense, si ustedes recuerdan, el RIGI tiene un monto Parece una locura, pero una diputada propuso ahí pues, un impuesto a gases de las vacas, metano producido por la- ahí en Pilar impuestos a comprar Bueno, alimentos, ¿no? Una tasa del 2%, a las universidades, una universidad en Pilar claro, tiene que pagarle un 2% al municipio, absurdo. imagínate quién va a financiar ese proyecto. Podría pasar un impuesto al viento tranquilamente. Pero ya pasó, hubo al sol, intentos Claro. en el sol, hubo intentos al viento en Rawson, en todos lados. Claro. Tenemos creatividad para cobrar o poner una carga impositiva, sí, pero para generar las bases, para que un negocio se desarrolle sana, saludablemente, no. ¿Y por qué lo decía esto? El RIGI tiene un límite, si ustedes se fijan por el monto, fue más que todo para la industria minera y hidrocarburífera de $200 millones para arriba, ¿sí? Y un montón de productos eólicos, o eólicos, solares, que son más chicos y quedan fuera de ese paraguas. Ah, sí. También el RIGI, a fin de año, no sé si a fin de año o a mediados de año, estoy confundido contra la fecha que en principio es la fecha límite, ¿no? Pero la industria, en el paso particular de renovables, sin la ley de renovables que da esa estabilidad de la que hablábamos en estas 3 patas, o un RIGI que da lo mismo, ¿no? Que va a caducar ahora, de nuevo quedamos, digamos, no quiero usar la palabra desamparada, pero si no quedamos sin esas herramientas para poder desarrollar la industria, para poder traer el financiamiento. Y ojo que acá, desde renovables, en particular, no estamos pidiendo
que se le obligue a la demanda a contratar. Eso viene solo. Eso viene solo. ¿Por qué? Porque hay líneas de financiación que son específicas para renovables a tasas preferenciales. O sea, hay líneas de renovables que vienen para la minería, para la industria hidrocarburífera asociada a generación renovable. Y tienen tasas preferenciales que sí, que si no lo fuesen. ¿Sí? Entonces, se regula solo. Se puede. Entonces, no necesitamos ese esquema de obligatoriedad Hay mucha económica. pyme trabajando en la energía eólica y Sí, solar. sí, sí. Hay Y donde hay mucha capilaridad, mucho derrame en todos los lugares donde nosotros estamos. eh, Hay muchísimas pymes da trabajando. empleo porque Sí, que claro. uno ve ¿no? ¿Cómo se llaman? Los molinos, ¿no? Sí, sí, los aerogeneradores. ¿Cómo se llaman? Aerogeneradores. Aerogeneradores. Bueno, Sí. yo digo molinos, perdón. Ah, Sí, está bien. Hay que decirlo correctamente. O ves los paneles solares, están ahí, lo ves ahí solito, el Bueno, palo ese, ¿no? Es decir, genera empleo. lo cierto es que el gran pico de empleo y, digamos, la capilaridad se da durante la etapa de construcción, donde hay Claro. obras civiles, obras eléctricas en demasía, hay casi un año de construcción de un proyecto, ¿no? Y donde hay metalúrgicas, desde la hotelería, la limpieza, la gastronomía, todo lo que hace a veces a mantener ese equipo de gente para hacer ese proyecto, hasta todas las pymes Bueno. que aportan al proyecto. Mauricio, no quiero quedarme sin tiempo y no preguntarte algo muy importante que empezaría el año que viene, que son obras para exportar GNL. La inversión es de 3.900 millones de dólares, ¿no? Así De es. Camusi. Eso empieza el año que viene, empiezan a hacer las obras y la idea es exportar ¿a dónde el gas? Ya están los clientes, digamos, está Se están viendo distintos off-takers, digamos, el proyecto no es de las distribuidoras, el proyecto es de Camusi Gas Inversora, que es la empresa holding, digamos, que es dueña de las distribuidoras. Y la idea es, como vos bien decís, digamos, es utilizar sobre todo infraestructura ociosa de transporte en verano, o sea, lo que sería el verano gasífero. o sea, cuando acá se consume menos gas, Cuando acá se consume menos gas, usas los caños, los caños, usan mucho menos en verano, no. exactamente, llegás a Buchanan, de ahí tenemos que hacer infraestructura para llegar a Ensenada, y de ahí la idea es un caño subacuático de 10 kilómetros que llega a un muelle, se llama Yeti, y ahí viene el barco licuefactor. El barco licuefactor está 9 meses en el año y lo que hace después es, vienen los barcos y llevarán, digamos, entiendo que la Argentina, la ventaja competitiva que tiene siempre es para los mercados más cercanos, ¿no es cierto? Brasil y bueno, pues seguramente, probablemente España. Bueno, Uruguay ya nos está comprando gas, Este, ¿no? Sí. Uruguay tiene su gasoducto, que es el gasoducto Cruz del Sur. Es un proyecto súper interesante de todo tipo, de todo punto de vista, porque, digamos, independientemente, como decía Nico, digamos, está dentro de los proyectos de exportación que van a generar muchas divisas para la República Argentina. También tiene sus bemoles técnicos, digamos, lo digo desde mi silla, hay toda una infraestructura en lo que sería última milla de llegar desde Buchanan hasta Ensenada, donde va a haber que hacer, tirar gasoductos, plantas compresoras y demás, que es muy interesante. Todo es promesa, Nicolás, de que de Vaca Muerta, de generar un excedente de gas para poder hacer, porque hay muchas ya propuestas de exportar. Tengo entendido que hasta Europa quiere comprarle gas a la Argentina, pero para eso debiera haber una gran producción, ¿o no? Sabes que sí, Y la va a está haber. sucediendo, la va a haber sin duda, digamos. Pero de hecho hay acuerdos firmados. Hay acuerdo firmado ya, ¿no? Sí, sí. Desde hace tiempo que nosotros tenemos una gran ventaja, que es que tenemos enormes recursos en la energía que viene, y algo se habló en los renovables, solar, eólico, incluso hidrógeno, etcétera. Nuclear, que no sé si es la que viene o la que está, pero que también tenemos, Está ahí bien. está y viene, y somos un país con historia, con tecnología y con recursos. Y somos uno de los países emergentes, gracias a Vaca Muerta, en petróleo y gas. O sea, en los fósiles, saquemos el carbón, que es el peor, pero que en los fósiles que todavía tienen un enorme mercado, supuestamente en declive en esta transición. Entonces, los recursos de Vaca Muerta están probados tanto en oil como en gas, que están muy por arriba de las necesidades del consumo interno. Hay que ir al mercado externo.
En el caso del gas, bueno, el vehículo, más allá de los gasoductos regionales, son estas plantas de LNG, que por suerte la tecnología facilita muchísimas cosas. Yo creo que no dimensionamos a veces lo que tenemos por delante para aprovechar nuestros recursos y para ser más eficientes con la Pero tecnología. las plantas igual están en los barcos. Bueno, por eso, pensemos que hasta hace No poco, tenemos nosotros. ¿se digo. acuerdan que cuando estaba el gran proyecto, que YPF viene con algunos fallidos, ¿no? Y por suerte hay otras compañías como Southern Energy, como el propio proyecto de Camusi, que van ahí al costado, adelante, atrás, y entonces no dependemos estrictamente de YPF, que seguro va a exportar un montón. ¿Pero por qué lo digo? Porque, Bueno, hizo un acuerdo ahora, ¿no? Con Arabia, claro, pero hasta hace con un la tiempo, italiana. proyecto con Petronas estaban discutiendo si era en Río Negro y se Sí. peleaban los gobernadores. Y hay una tecnología óptima para Argentina, que es Floating LNG, que es que el proceso de licuefacción se hace en una planta que está en el agua y se paga una renta. Y entonces todos los temores bastante con fundamentos de muchos inversores en Argentina, que es, ojo que para esto te ir a poner 7.000 millones de dólares en una planta que ya se están peleando en la provincia de Buenos Aires y la otra para ver quién me va a poner más impuestos. Bueno, ya no. Ahora esa planta es una planta que llega más rápido, que es una planta que flota, Son barcos. son barcos, y que así como ahora va a venir un barco, el primer barco que va a venir estaba en África, bueno, si las condiciones cambian, los barcos se van. Da un montón de flexibilidad, así que vamos hacia ese mercado, que es el mercado mundial. Hace poco la Secretaría de Energía, en base a la ley, que creo que se aprobó en la ley Bases, hizo una nueva estimación de los recursos gasíferos que tenemos, y el horizonte de abastecimiento para el consumo interno y para exportar grandes cantidades de gas Sí. es muy largo. O sea, Tenemos que ir cerrando. Hagamos un minuto final. Si Claro, parece, eso. Horacio, o cada uno, o querés, Mauricio, aprovecharlo. Dos Sí. cosas muy rápidas. Primero, una cosa que no quiero dejar de decir, distintivo del proyecto de GNL, digamos, de Camusi, es que esta alternativa de traer el barco también permite que durante el invierno venir con barcos que tienen gas natural licuado y poder entregar gas natural licuado en la ciudad de Buenos Aires. Eso permitiría, obviamente, desplazar, como decía Andrea, mucho gasoil, sobre todo en las centrales eléctricas de la ciudad de Buenos Aires. O sea que ahí de compramos nuevo. gas afuera, ahí importamos gas. Claro, ¿por qué? Porque simplemente el GNL es mucho más barato que el gasoil. Entonces no tiene sentido quemar gasoil si tenemos lo que pasa que ahí en el invierno la infraestructura no te alcanza, con lo cual tener un barco que te da GNL a 30 kilómetros de la central, obviamente que es un gran beneficio. Y rápidamente una cosa que quiero cerrar, sobre todo tomando tu pregunta, Horacio, al principio con respecto al tema de hogares y demás. Está buenísimo, estamos trabajando en proyectos de exportación, en Vaca Muerta y demás. Para mí un proyecto de los más importantes que tenemos en Camusi hoy es que finalmente, después de habernos puesto de acuerdo tanto con el gobierno, provincia de Chubut, provincia de Neuquén y provincia de Río Negro, estamos avanzando muy fuertemente en una iniciativa público-privada para resolver el problema de las factibilidades en todo lo que es el sistema cordillerano patagónico. Piensen que hace 2 años y medio hay 25 localidades en todo el área de cordillera, desde Esquel hasta San Martín de los Andes, Junín de los Andes, pasando por Bariloche, Villa Langostura, que no tienen factibilidades. Venimos avanzando con 3 obras muy grandes, la mitad de todas esas obras financiadas por la provincia, digamos, de Chubut y de Neuquén. La otra mitad la estamos financiando desde Camusi, son 50.000 millones de pesos las obras, y esperamos dar buenas noticias en breve, porque estamos avanzando realmente a todo trapo, de forma tal de que en el próximo invierno puedan tener factibilidades 12.000 familias que además el gas lo necesitan como el agua prácticamente, ¿no? Gracias, Mauricio, por contarlo. ¿Alguien? A ver, cerrar en esto. Sí, me gustaría una última reflexión. Sí. Que por ahí no se trata de qué es lo que viene, sino que comparto con Nicolás, y creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos un país con abundantes recursos para generar, ¿no? Tanto gas, minería, eólica, solar. Entonces yo creo que es cuestión de pensar qué es lo más eficiente y más conveniente.
Porque eh, ustedes caminan a Mar del Plata, van a ver un parque eólico, que es el Parque Eólico de Libertad, lo construimos en PCR, está en provincia de Buenos Aires y hay más de 1 giga en Buenos Aires de parques eólicos. Entonces, es importante poder captar esa potencia, porque el viento uno no lo puede embolsar, no lo puede vender, ¿sí? Entonces, es importante captar eso que está cerca incluso de la demanda, porque no hay que hacer gasoductos, no hay que hacer grandes obras y, por sobre todo, la eficiencia del sistema, porque un electrón que se transmite es una pérdida en el camino que hay, mientras más lejos está. Entonces, poder aprovechar eso en provincia de Buenos Aires, el sol en el noroeste argentino, y complementar con el gas y demás, me parece que es lo más inteligente, incluso el hidrógeno a futuro. Gracias, Ariel. Andrea. A ver, un poco se fue diciendo, pero creo que nosotros tenemos como país recursos, hidrocarburos, petróleo y gas, renovables, hidrógeno a futuro. La tecnología está disponible para lo que querramos. Hoy no hay un desafío tecnológico. Mencionaba Nicolás el tema de los barcos para licuar el GNL. Digo, está ahí, es cuestión de aplicarla. Tenemos grandes recursos profesionales en Argentina y técnicos que ya están formados y que están disponibles para avanzar en todo esto. Creo que es fundamental el marco regulatorio, dar la seguridad jurídica, la previsibilidad, y esto es un poco optimista porque no nos caracterizamos en Argentina por ser muy previsibles, pero creo que es lo más necesario hoy, porque tenemos la demanda del mundo, pero además con una ventana de oportunidad relativamente corta. No podemos esperar 10 años para ver cómo exportamos del GNL. O sea, la demanda es ahora, la ventana, coincido que hay muchos años por delante, pero es acotada, serán 30, 40, podemos ahí tener diferencias, pero estamos hablando de décadas, ¿no? No es un siglo por delante. Entonces creo que teniendo los recursos, existiendo la tecnología aprobada a nivel mundial, teniendo las capacidades técnicas, el interés de las empresas en invertir, una demanda a nivel global de accionistas e inversores en tener todo un desarrollo con ciertas cuestiones de sustentabilidad a la vista. Ya no da lo mismo dónde se invierten los recursos. Creo que las condiciones están dadas, el desafío de generar esa previsibilidad, tanto regulatoria como fiscal, que no aparezcan tasas por la ventana, y tener un plan de mediano y largo plazo. Bueno, Nicolás, últimos No, 30 segundos. cosita nada más para, además del futuro y tratando de ser optimista respecto al pasado. Los últimos 20 años, 25 años en Argentina han sido muy traumáticos, muy complejos en lo económico, muy complejos en los distintos gobiernos, parece que hubiera una brecha fenomenal. Sin embargo, si uno ve la película grande de la energía, las grandes fuerzas políticas en Argentina tienen consenso respecto al desarrollo de la energía en Argentina. O sea, las grandes reglas para la industria hidrocarburífera, para YPF, para renovables, que son cosas que empezaron en el último gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Se votó la ley que permitió el desarrollo de los no convencionales, se votó la ley de Sí, renovables. después expropié PF, pero bueno, un detalle. No, se expropió en 2012. Yo digo, y incluso el formato. Pero eso no fue Sí, un buen mensaje, digamos. pero no, yo digo después, incluso ese formato de YPF, y no me meto a defender a la expropiación nunca, pero ese formato sobrevivió a Cristina, a Macri, a Alberto Fernández, a Milei. YPF es una YPF que compite con las demás compañías, las regalías están más o menos en orden, los derechos de exportación están más o menos en orden, el programa Renovar con mucha dificultad. Lo que quiero decir es, hay, y eso no fue siempre así en Argentina y no es así en los demás países del mundo, yo creo un consenso en las grandes fuerzas políticas de que la industria de la energía en Argentina hay que apoyarla, es una industria que va a dar divisas, que va a dar desarrollo, que va a dar empleo. Incluso con los renovables aparecieron provincias nuevas que no estaban en el mapa de la energía y que hoy están en contacto con inversores internacionales, con compañías que te defienden la seguridad jurídica, ¿no? Así que soy optimista en ese sentido. Gracias, Nicolás. Horacio. Bueno, creo que tenemos que, acabó el tiempo, ¿no? Pero es un tema que da para hablar y va a dar para hablar muchísimos años en Argentina, Sí, porque tenés un abanico de temas cuando hablas de energía. sí, Es como absolutamente. destapar una olla y tenés 40 más, donde tenés
transporte, energía de todo tipo. Sí, sí, sé que a todos les quedaron temas pendientes. Gracias igual por estar con nosotros, No, escuchar a quienes están todo el día además, ¿no? Trabajando en esto, pensando en esto y mirando hacia adelante es súper importante porque se aprende y mucho. Gracias por acompañarnos en Visión 360. Por supuesto lo pueden ver en la home de Clarín y nos vemos en la próxima edición de Visión 360. Gracias.